que vienen a clase, si consigo dirigir esto mejor. Veo que tú vas a trabajar con tu ordenador. Fenomenal. Esto está un poquito complicado. ¿O es que yo no? No, sí. Lo ponen ahí, ¿no? Espero no estaros mareando. Tiene su dificultad. La obsesión de que los cuadros estén en orden y no hay forma. Bueno, a ver si me lo pones. ¿Qué apunte? Ahí está. Perfecto, mil gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Veo que tenéis muchísimos desde casa. No se puede apretar. Si no, está como bloqueado. No puedes apretar ni apretar, está suelto. Perfecto. Vale, pues veis, lo primero que os quería comentar, buenas tardes a todos. A lo mejor esperamos a que termine la música. La verdad es que este aula tiene mejor acústica con el inconveniente de que está más cerca de las vías del tren, con lo cual a veces nos va a interrumpir un poquito. Pero bueno, lo que quería yo es, primero, he visto que no tengo ninguna consulta de alumnos respecto a orientación. Si tenéis cualquier duda, me planteáis. Y si no, pues pasaríamos al tema 2. ¿Por qué? Porque el tema 1, que es orientación, una vez presentado, vamos a él. Lo revisamos. Convertir. Listo. Vale, perdonadme, siempre dejo aquí una ventana abierta, que esa no la puedo tocar, y todos los demás contenidos los he estado preparando, pero he caído con una hace tiempo que no daba distancia, desde el verano pasado, y ya, ¿vale? Entonces, os comentaba, ¿qué tenemos? Bueno, lo primero que quería contaros, os he puesto aquí el enlace para que podáis ver las videotutorías, ¿vale? A los que no puedan venir desde casa o el que las quiera repasar. Entonces, veis que es al inicio del curso. Este es el inicio del curso. Iríamos a información general y dentro de información general tenemos que unirse al grupo de WhatsApp. Si soy yo o no se escucha. Buenas tardes. A ver, con lo bien que se está oyendo. Claro, porque, a ver ahora, ¿lo veis mejor?
¿Me oís? Yo sí escucho. Vale, a lo mejor estaba un poco lejos del micrófono. Es que la cámara contiene el micrófono y la teoría es que no podemos alejarnos. Pero para que apunte a la cámara tiene que estar ahí arriba. Si algún alumno de presencial viene y no trae portátil, que pueda verlo en la pantalla. ¿Vale? Entonces, a ver ahora, os quería comentar, os decía, repasando el contenido del curso, os quería comentar la posibilidad de ver desde aquí ya el canal de YouTube donde tenemos todas las asignaturas. A nosotros en particular nos interesan las de color marrón, que es FOL-IP, ¿vale? Las de color marrón es FOL-IP. Sabemos que es el mismo módulo porque el Estado los convalida. Entonces, bueno, pues vamos a dar los mismos contenidos independientemente, no vamos a estar divididos en dos grupos ni con dos tutores. Nosotros somos o estamos a vuestra absoluta disposición para ayudaros, para coincidir en las horas que mejor os vengan, porque Francisco tiene unas horas distintas a las mías y en función de la jornada o las ocupaciones de cada uno, os podría venir mejor una hora u otra, entonces los dos estamos disponibles en nuestras horas para cualquier alumno. Después veíamos que, efectivamente, en la unidad 1 habíamos repasado que lo importante era ver todos estos contenidos, orientarte dentro de ellos para poder contestar. Si tú haces las actividades de tarea 05, pues resulta que has hecho toda la preparación. Decíamos, aquí está la tarea, aquí está el desarrollo y aquí está la rúbrica, con la cual puedes comprobar cómo de bien estás haciendo las actividades. Si tú haces toda la actividad del 05, pues resulta que para ello has usado todos estos materiales que comentamos más o menos el otro día, pero que en realidad son para que tú hagas autoanálisis, conocimiento del entorno profesional y puedas empezar a elaborar tu mapa de objetivos y la forma de conseguirlos, cómo mejorar en tus cualificaciones o en tus características personales, que es el objetivo de esa primera parte de orientación. Entonces, sigue abierto, ¿vale? Para mí el ideal de organización sería que tú lo vayas viendo, lo vayas pensando y prácticamente en Navidades pues ya aprovechases a cerrar ese ejercicio y a entregarlo, y con eso ya sabes que las preguntas de examen que se hagan, además de la nota que obtengas, en el trabajo, que sabes que va a sumar en tu nota final de curso, bueno, pues que además cualquier pregunta que yo te pueda poner en examen la vas a poder. Hola, buenas tardes. Os pretendía que si alguien sube, lo veamos donde estamos. Lo que pasa es que hace caja de sonido hacia arriba el hueco de la escalera y a veces cuando alguien habla alto nos llega la molestia. Lo dejo así entornado, que se atrevan a mirar por la rendijita. ¿Vale? Entonces, vuelvo a insistir. Tarea de orientación, seguís preguntando, lo vais pensando. Son cosas que llevan tiempo y que son muy entretenidas, pero también muy agradables de ir viendo, oye, con qué cuentas, qué tienes, qué te falta, qué me gustaría más, dónde sería más feliz, ¿vale? Entonces, se va preparando de vez en cuando. Si alguien me plantea dudas que creo que puedan ser de interés para nuestros compañeros, en 5 minutitos vamos a ir recordando cosas. Pero vamos a ir también avanzando con el ordenamiento jurídico, ¿vale? Entonces, ordenamiento jurídico, el primer tema de derecho, el tema 2, que corresponde darlo en octubre, sabéis que más o menos tenemos unas 2 semanas para cada tema. Acabamos el tema con suficiente antelación y nos da tiempo a hacer un buen repaso antes del parcial. Y lo mismo, 2 semanas por tema, aproximadamente, antes del examen final, y nos queda luego pues, un mes o un poquito más para dudas, repasos, resolver cosas que cuando estás preparándolas te dan problema. En este tema 2 volvemos a poner los 2 asteriscos, lo primero antes de empezar el tema, ¿vale? Entonces, aquí lo que haríamos sería ver todo lo que vamos a tener
en relación a este tema. ¿Por qué? Porque, como os indico aquí, claro, este material lo entregó hace mucho tiempo la consejería o el ministerio y cada uno pues vamos modificando, añadiendo, aportando. A mí me parece que todo suma, que no es razón quitar ninguna cosa mientras no esté desactualizada. Es decir, nuestro objetivo es que todo esté con normas vigentes, totalmente al día, pero pues a lo mejor a uno le va a venir mejor el típico resumen a máquina bien hecho y bien estructurado, a otro una presentación con diapositivas y al otro verlo en vídeo. Entonces, lo que os quería comentar, veis aquí, lo que pretendo... Os puse un mensaje, una lista en el foro. Avisa a las compañeras, ha quedado grabado de todas formas, ha quedado grabado y podéis pobrecita. Es que me dijo, como había queja de problemas de audio, hablé con Alfonso y me dijo que esta es el aula mejor para hacer las sesiones a distancia, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer... Hola. Vale. Esto de lo primero antes de empezar el tema 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver todo lo que hay. ¿Por qué? Porque toda esta montaña de cosas que tenemos aquí es que no es necesaria para aprender. ¿Qué pasa? Disculpa, es un mensaje del foro, pero quizá con muy poco tiempo. Vale. Como creía que las demás clases ya las veníais haciendo aquí, sí, pues... Yo venía directa por donde no estamos. Vale. Ya, sí, pues es que yo normalmente las daba en el aula de emprendimiento. El emprendimiento no funcionaba el sonido, nos pasamos al aula de al lado y ya Alfonso me ha dicho, donde no hay eco, donde lo tenemos todo preparado, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, en el tema 2, antes de empezar, ver todos los contenidos que tenemos y dices, ¡buah! Me muero con este tema, esto ya, las oposiciones que se quiten, es complicadísimo. No. No es complicadísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de contar lo mismo. Entonces, aquí te hago la lista de todo lo que tienes y de la mejor manera. Puedo ir a por más cosas, ¿vale? Entonces, veis que aquí os planteo, ¿qué tenemos en este tema? Bueno, pues lo mínimo a aprender y aplicar en este tema y su preparación, ¿vale? Entonces, si partimos de los objetivos, a mí sí que me ha quitado, si quieres. No, es que mira, me ha quitado el pincho. Creo, ¿eh? No, eso es que se va a interrumpir. Sí, porque vamos a la página de esta del móvil. Pero yo creo que sí. No se me escuchan, no escucho nada. Irene, se te va el sonido y la imagen también. Sí, es que momentáneamente la página no enlazaba, no sabemos por qué ha sido, pero en la pantalla nos ha aparecido que no había conexión a internet, ¿vale? Entonces, ahora os comento de nuevo. Decía, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a ver los objetivos. Bueno, pues ¿qué es lo más importante que a mí me pueden preguntar en este FOI 02? Lo primero... No se ve nada. ¿No se ve? No. Vale, dadme un minuto. Se ha ido la conexión. Vamos a ver. Se ha ido la cámara, no sé por qué. Voy a volver a ir a la clase por videoconferencia.
Qué rollo. Vamos a volver a compartir la pantalla. Ahí está mi pantalla, perfecto. Vale, pues entonces volvemos aquí, ¿vale? No se ve. No se ve. Vamos a compartir pantalla. Ahora se te oye, pero no se te ve. Vale. Toda la pantalla. Aquí estamos, compartir. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Vale, de acuerdo. Es que, ya digo, nos saltó el aviso en pantalla de que se había ido la conexión a Internet por 2 veces. Vale, entonces, os decía, lo importante en FOL 02, que veis que es que no me cabe ni en la pantalla, el tema empieza aquí y empieza a ver líneas, hasta que empieza el 3, es muchísimo material. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas aportaciones. ¿Qué necesitamos? Fijaos, aquí casi tenéis ya el resumen de lo más importante. Para conocer si está aquí abajo, ¿vale? Conocer los objetivos. Bueno, pues cosas que hay que saber. ¿Cómo es la relación laboral? El derecho del trabajo regula aquellas relaciones de trabajo que cumplen estas 5 características: personal, voluntario, retribuida, dependiente y por cuenta ajena. Y vamos a aprender qué significa cada una de ellas. Hay muchas otras relaciones de trabajo. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando. Sin embargo, mi actividad laboral no se regula por el derecho del trabajo porque soy funcionaria. Hay gente que está ahora mismo, pues yo qué sé, dando de comer en comedores sociales a personas sin techo. Eso tampoco se regula por el derecho del trabajo y cumple esta característica. Es voluntario, sí, pero es que no está retribuido. Para que esté regulado por el derecho del trabajo tiene que cumplir estas 5, ¿vale? Y entonces iremos viendo la pirámide de jerarquía, un montón de cosas, poquito a poco, ¿vale? Pero veis que si tú vas viendo qué es lo básico que te tienes que aprender, o el ejemplo de cosas que te van a preguntar, yo tengo aquí ejemplos, no es que sea lo único que os puedo preguntar, pero son muchas cosas muy características que de una forma u otra te van a caer. Entonces, las 5 características, ¿cuáles son las normas aplicables? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores? Y aquí, en tipo preguntas, ¿vale? Esto es en test, el test, fijaos, tenéis aquí el test Plaza Infernal, donde, aunque en el momento solo te piden en 60 segundos 5 preguntas, bueno, pues en realidad el banco de preguntas que tenemos detrás es enorme. Y entonces, cuando tú empiezas a practicar, te va a poner pues cuántas has acertado y cuántas no, pero vas a estar practicando. La cosa es que luego en el examen tú vas a estar muy bien entrenado para hacerlo, ¿vale? Entonces, la idea es empezar a conocer en este primer bloque. Tenemos por un lado orientación, tenemos derecho. Este tema 2 va a ser el ordenamiento jurídico, es decir, teoría general del derecho del trabajo. A continuación, el tema 3, empezamos con el contrato de trabajo y el tiempo de trabajo. El tema 4, las nóminas. El tema 5, modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Y el tema 6, la representación de los trabajadores, el convenio colectivo, el derecho de representación sindical o unitario. Y el tema 7, la seguridad social y las coberturas. Os decía, fundamental que aprendas a calcular una IT, pero también que aprendas a calcular una prestación de desempleo que en ningún otro módulo del ciclo te lo van a enseñar, porque aquí es el único módulo en el que se te trata como a un futuro trabajador, ¿vale? En los otros se te trata como un futuro profesional. Un profesional al que se le exigen determinadas capacitaciones, cumplimientos, tareas, correcciones, que no cometas fallos, mientras que lo que te tratamos es como a un trabajador, a un futuro trabajador que va a interesarse por su contrato, por sus derechos, por sus obligaciones como trabajador, no como administrador, como trabajador en general, ¿vale? Entonces, os tenía aquí yo preparado un vídeo que a mí me gusta mucho.
es el libro que yo suelo usar en presencial, y entonces hace una visión que nos permite entender muy bien todos los bloques de FOL, cómo están interrelacionados, ¿vale? Os lo voy a mostrar y veréis que es muy, muy interesante cómo están interrelacionados la prevención, el derecho del trabajo y la orientación laboral, que para mí lo más importante de todo es la orientación, porque si tú no estás a gusto o no te gusta aquello que al final estás haciendo tantas horas al día, durante tantos días, durante tantos años, pues nada va a ir bien. Tu salud no va a ser buena, tu felicidad va a estar mal, tu salud psicosomática va a ser mala, no vas a ser un buen profesional porque te falta motivación, ¿vale? Entonces vamos a ver este vídeo un momentito para que veáis hasta qué punto, no os lo pongo entero, os pongo una pequeña fracción, hasta qué punto todo el FOL tiene una gran importancia para una de las facetas de tu vida de trabajador. Vamos allá. Esto sería nuestro tema 1, ¿vale? En este apartado veis que el libro está estructurado en unidades, nuestro módulo está estructurado en unidades. Bueno, pues este es el vídeo de la unidad suya 5, en la cual explica que te pueden cambiar las funciones de trabajo, que el contrato se puede suspender y que te pueden echar o tú puedes irte del trabajo, pero todo eso tiene unas implicaciones económicas. Si quieres irte, tú haces tu carta de dimisión y das tu preaviso para que no te cueste dinero. Si resulta que te quieren despedir, te tienen que dar una carta. El despido verbal, vuelvo a insistir, siempre, el despido verbal en España no existe. Y en España el despido es libre, pero no gratuito. La empresa puede echarte sin tener un motivo concreto, pues porque ha perdido la confianza, porque quiere contratar a un pariente en tu lugar, por lo que sea, pero te tiene que pagar, ¿vale? Es decir, que la empresa te puede echar dándote una indemnización en cualquier momento. La ley obliga a que esto, para que tú puedas saber en qué situación está, se haga mediante una carta de despido en la que hay que explicar la fecha de vigor en qué momento cobra efecto ese despido y la causa del despido. Puede ser una finalidad de la extinción, puede ser una finalización, oye, te hemos contratado por 3 meses y han pasado los 3 meses. Puede ser una sustitución. Mira, te contraté para esa baja de maternidad y ya has visto a la persona, o por esa IT y ya has visto que ya ha llegado la persona. Por lo tanto, como la sustituirás y ya no hay que sustituirla, se acaba el contrato. Y el finiquito es lo que acompaña a la carta de despido, que lleva la lista de dineros. Mira, por este mes, los días que has trabajado de tu nómina, tantos euros. Por las vacaciones no disfrutadas, tantos días a tantos euros por día, tantos euros. Por la parte proporcional de la paga extra, como has disfrutado una, pero la otra te correspondía esta parte a tantos días, tantos euros por día, tantos euros. Y si te están echando con una de las causas que implica indemnización, explicar cuál es la causa de despido, cuál es el tipo de indemnización y los euros por día, o sea, euros día por año trabajado,
de esta antigüedad te corresponden tantos días de indemnización, a tantos euros por día, otros tantos euros. Aquí lo tendríamos, ¿vale? Es muy importante, y yo a muchos alumnos, veis aquí que explica cómo es todo el cálculo del finiquito, el anuncio. ¿Veis? Le va calculando toda la indemnización y aquí tendría el finiquito calculado, ¿vale? Además, se tendría que dar la carta de despido con la fecha de eficacia del mismo despido y el certificado de empresa de los 6 últimos meses, que veremos que este es importantísimo para que tú puedas apuntarte al paro. Es decir, cuántos días has cotizado y por qué bases de cotización en los últimos 6 meses. ¿Vale? O sea, si llevas más de 6 meses en la empresa te puede dar toda la información del periodo que has cotizado. ¿Para qué? Para que con ese dato tú sepas ya calcular tu prestación de desempleo si has aprobado FORM o si lo has buscado en internet, que también se puede. ¿Vale? Pero al final lo que intenta FOL es que tú, en cualquier situación que pudieras tener como trabajador, sepas qué sí y qué no es razonable que te pidan. ¿Vale? Entonces veis que es una asignatura, a mi modo de ver, preciosa. ¿Vale? Entonces, todo esto que vamos a ver por bloques, ellos lo plantean de esta manera, que a mí me parece que es muy bonita. Decir, mira, no hay ninguna lección, por aburrida que te parezca, que no te vaya a hacer falta en tu vida profesional. Está todo calculado para que tú, como trabajador, puedas desenvolverte adecuadamente. ¿Vale? Entonces, seguimos, si queréis, con los contenidos que tiene este tema. ¿Vale? Entonces, veis que tenemos, por ejemplo, lo que teníamos que atender. De momento, en este tema, que es el más aburrido a mi modo de ver, ¿vale? Os consuelo para que, si dices, es antipatiquísimo, no te rindas con FOL, porque ahora mismo estamos viendo algo que es importante, pero hay gente a la que no le agrada, que es cómo tienen que ser las características que tiene la relación laboral para estar reunidas. Hemos dicho personal, voluntaria, retribuida, dependiente y por cuenta ajena. Todo eso ahora vamos a ver en detalle cómo se entiende y qué significa y qué implica. Y si falta una de ellas, va a ser una relación excluida, como la mía, que no está regulada por el derecho del trabajo. Luego tenemos otras relaciones laborales que son las relaciones especiales de trabajo, que son las que, fíjate, qué cosa, que cumplen las 5 características y sin embargo no se regulan por el Estatuto de los Trabajadores, porque el legislador dice, es que hay trabajos que, como el derecho del trabajo, ahora veremos, ¿no? El derecho del trabajo es un derecho protector, es un derecho con tendencia a la politización, es un derecho muy moderno. ¿Por qué? Porque nació con la revolución industrial. Hasta ese momento se había regulado la relación laboral. Mirad, en la antigüedad, como había esclavos, no había conflictos sociales. Los esclavos hacían todo lo antipático y entonces cuando había alguien que tenía un oficio y valía en ese oficio, pues era un alquiler, era un arrendamiento de servicios. Si yo era un artista que hacía unos preciosos mosaicos para las villas de los más ricos, pues ellos me decían, mira, quiero llenar esta sala de mosaicos, ¿y qué me propones? ¿Y qué minerales? ¿Y qué? Y quiero un dibujo grandioso y quiero, ¿vale? Pues todo eso te cuesta tanto. ¿Te parece bien? Nos ponemos de acuerdo. ¿Qué no te parece bien? Pues no lo hago. ¿Entendéis? No había conflicto social. Luego en la Edad Media, pues, ¿qué pasó? La relación de feudalismo, lo que hacía era que la persona vivía unida a la tierra y estaba obligada a cultivar y a entregar al feudal un porcentaje de su cosecha a cambio de la defensa, ¿vale? Si había guerra, si había ataques, el feudal defendía, protegía y a cambio le sostenía con un diezmo, con un 10%. Pero ¿qué pasa? Que ahí el agricultor, el habitante de la zona feudal, en realidad se parecía más a un autónomo. Era feliz. ¿Por qué?
Hombre, en teoría no podía irse lejos, tenía que trabajar la tierra, no podía elegir oficio. Pero ¿qué pasa? Que él tenía la tierra y él hacía lo que le daba la gana. Hoy llueve y hoy no salgo a sembrar, que no me apetece. Hoy voy a ir pronto porque cuando acabe me voy a ir a pescar porque me apetece. Él gestionaba su tiempo, gestionaba lo que quería cultivar, gestionaba todo. Y lo único es que cuando llegaban las fiestas de la cosecha, había que apartar una parte y entregarla al señor feudal. Pero él era libre de elegir, libre de organizarse. Por lo tanto, tampoco había esa lucha de clases o ese motivo para estar intentando proteger los derechos de la parte más débil. No había ese conflicto, ¿vale? Luego, pues fueron apareciendo los gremios. En la Baja Edad Media aparecía la burguesía, se dedicaban a actividades y eran comunidades que tenían el derecho, esto se heredaba, ¿no? Pues veis en Madrid que tenemos Ribera de Curtidores, Arco de Cuchilleros, distintas calles que eran el gremio. Ahí se apiñaba la gente que trabajaba en ese sector, que generalmente eran familia entre ellos. A mí me gusta mucho la novela histórica, si alguien tiene tiempo o ganas, por ejemplo, me encanta el Michelangelo de Irving Stone, que fijaos, su padre había pagado para que pudiera aprender en el gremio de tapiceros, porque pues era una familia noble, venida menos, era una humillación para esa etapa del Renacimiento que un noble tuviera que trabajar con las manos, pero bueno, pues vista la situación, el padre iba pagando para que los hijos aprendieran distintos oficios y pudieran traer ingresos a esa familia que cada vez iba con una renta peor. Bueno, Miguel Ángel sufrió palizas de su padre porque, claro, después que hemos pagado, ¿cómo es que ahora me dicen que no estás yendo a aprender el oficio de las telas? Porque si no, esto iba de padres a hijos, eran familiares, se emparentaban, eran las mismas calles y era un arte, un saber que tenían solo ellos y que lo cobraban al resto de la sociedad. Y entonces, bueno, pues tenían una comunidad que estaba bien avenida, que decidía un poco cómo hacían todo, y además incluso fue el antecedente de la seguridad social. Claro, cuando, por ejemplo, un cantero sufría una lesión, le caía una piedra o se lesionaba de algún modo, si quedaba incapacitado para trabajar, ni él ni su familia tenían nada. Si fallecía ya, no digamos. Entonces se hacía que dentro del propio gremio todos metían una parte de las ganancias para que si algún día le pasaba algo a alguien, tenían esa hermandad y se ayudaban unos a otros. Ese fue el germen, digamos, de la seguridad social. Con lo cual vemos que eran épocas en que por el abuso de la esclavitud o porque el agricultor tenía en las tierras feudales un mínimo de autonomía o porque los gremios sabían organizarse de determinada manera que atendía a sus necesidades, el conflicto social no surge hasta la Revolución Industrial, en que, claro, veníamos de una época en que había habido mejoras en la agricultura, había habido grandes cosechas, por lo tanto había habido un gran aumento de la población, con menos enfermedades, con menos problemas. Y entonces, ¿qué pasó? Que ese aumento de las cosechas, con esas nuevas herramientas, nuevas técnicas de cultivo, demandaban menos gente en el campo. Y encima había nacido mucha más. Y había gente que había ido emigrando a las ciudades y que decía, uy, en las fábricas hay telares con máquinas de vapor y se fabrica todo muy rápido y me han dado trabajo. Y entonces, cuando llegó esas hambrunas, por ejemplo en Irlanda, que vivían a base de patata, porque el trigo allí no se da, llegó una plaga de gusano de la patata y la gente moría de hambre. Gran parte de los estadounidenses de hoy en día son colectivos que tienen apellidos y tienen antepasados irlandeses, precisamente por esa gran oleada, porque la gente en Irlanda moría de hambre y entonces se metían en los barcos a ver si en el Nuevo Mundo podían conseguir algo. Bueno, pues
la gente que iba a las ciudades llegó a ser un exceso tal que, claro, como había regulando como un arrendamiento de servicios, como en la época de los romanos. Pensad que gran parte de la legislación civil que tenemos es derecho romano. De hecho, yo cuando estudié la carrera de Derecho, una de las primeras asignaturas era Derecho Romano y alucinabas de todas las cosas que tenían los romanos que nosotros no las hemos cambiado. En la compra-venta, en los alquileres, en un montón de cosas que ya existían reguladas antes y que en gran medida no han cambiado. Bueno, pues ese arrendamiento de servicios ya no era válido. ¿Por qué? Porque no estaban en igualdad de condiciones el dueño de la fábrica y la persona que había llegado a la ciudad en grandes masas con situaciones de insalubridad, de exceso de demanda de viviendas donde no las había, de una situación en la que pues, la gente llegaba incluso, yo he estado en museos en Gran Bretaña con la máquina de vapor y tal, que decían, aquí era debajo, donde dormían los trabajadores, debajo de estas piezas hay un espacio, entonces incluso trabajaban por turnos y al que no le tocaba trabajar se quedaba debajo de la máquina durmiendo, porque el clima británico tampoco te permite como decir, oye, en Málaga, pues hay épocas que dices, oye, pues me conviene o no hay casa y pues, por ejemplo, la familia de mi marido, había épocas que se iban a los cultivos y dormían al raso para cuidar de los cultivos, para protegerlos de no sé qué, daba igual, porque no hacía frío en Inglaterra, eso no es posible. Había trabajadores que se ofrecían por techo y comida, es decir, esclavitud. Había empresas que contrataban niños porque, claro, en una mina, por ejemplo, si la veta es pequeña, hay que picar mucho para que un trabajador pueda seguir avanzando por ella. Si metes un trabajador muy chiquitito, la veta es pequeña, pero el hueco que hay que hacer alrededor de la veta, hay que sacar mucho menos material no productivo para que esa persona pueda seguir avanzando a coger un pequeño hilo del material, del mineral que están excavando. Y claro, pues eso al final, lógicamente, dio lugar a abusos. Entonces, todo esto que es muy interesante, veréis, lo vamos a tener primero en el mapa conceptual. El tema 2, lo que vamos a ver. Pues mirad, tenemos que aprender la relación laboral individual, los requisitos, que son esos 5. Personal, voluntaria, retribuida, dependiente y por cuenta ajena. Personal, que es la persona que firma, la que tiene que ir a trabajar. Yo no puedo decir, ay, nos parece que hoy no me apetece, me voy a quedar echando la siesta y viene mi sobrina, que también ha estudiado Derecho y os va a dar la clase. No sería posible. Quien firma el contrato es quien se obliga. Voluntaria, el que firma el contrato, el que se compromete, tiene que aceptar todo lo que el contrato lleva sin engaños, sin coacciones, libremente, ¿vale? Eso implica que el contrato sea libre. Ya llevamos que es personal y libre. Retribuido. Si no hay compensación económica por la tarea del trabajador, no hay relación laboral. Es decir, habrá trabajo, porque un voluntario trabaja. Yo he tenido un amigo que está especializado en aguas tropicales y van a los países y cavan los pozos y vayas y trabajan. Pero es un voluntariado y no lo ganan, no hay retribución. Bueno, pues entonces estará regulado por otra cosa, pero no por el derecho del trabajo. Para que esté regulado por el derecho del trabajo, retribución. Tiene que ser dependiente, que quiere decir que el trabajador trabaja bajo el poder de organización y dirección del empresario. El dueño de la empresa decide cómo se hacen las cosas. Oye, ahora no vamos a seguir archivando, atiende el teléfono, porque vienen clientes, porque hay llamadas. Ahora ponte tú en recepción porque vamos a abrir y van a entrar personas que tienen que ser atendidas. El empresario, el dueño, el jefe, es quien va a decidir cómo se organiza la actividad para la mejor productividad de la misma dentro de los límites. Esto significa la dependencia. También significa que como el empresario es quien decide, tú vas a estar sometido a la vigilancia y al control. Dirección, vigilancia y control. En algunos casos aprenderemos que se puede poner cámara sin audio en determinadas zonas del trabajo. O que, por ejemplo, en el trabajo te pueden vigilar las comunicaciones que haces con el equipo informático. Por ejemplo,
a mí cuando hubo una época que hubo varias hacking de pues, la Telefónica, Comunidad de Madrid, varias empresas muy grandes recibieron asalto de hackers y petición de rescate, de dinero, de tal. Y entonces, ¿por qué? Porque los equipos, por ejemplo, los que manejábamos nosotros, eran extremadamente desactualizados. Cuando hay un virus o cuando hay un tal, los que se ocupan de la seguridad de los dispositivos los van actualizando, van detectando virus o trampas y van preparando herramientas que evitan ese tipo de intrusismo. ¿Qué pasa? Como nuestro ordenador estaba muy desactualizado, pues también pudieron entrar. Cambiaron los ordenadores, cambiaron los programas informáticos y en el momento en que yo encendía mi ordenador en el despacho, aparecía un cartelito, lo primero al encender, la Comunidad de Madrid pone a su disposición este equipo para la realización de sus funciones profesionales. Queda avisado que no está autorizado utilizarlo en otros usos y que esto podrá ser revisado. Bueno, con que tu contrato diga que tus comunicaciones pueden ser revisadas, un administrativo ya sabe que todo lo que hace puede ser revisado. ¿Vale? ¿Por qué? Oye, porque hay páginas donde si tú entras, aunque sea por entretenimiento, puede haber un software malicioso que va a entrar y va a estropear. Y luego porque el tiempo de trabajo es para trabajar, no para que te entretengas. Evidentemente, si tú tienes que consultar una cosa en un momento dado con un uso prudente, lo normal es que en las empresas no haya ningún problema. Pero es muy bueno separar las cosas. Recuerdo cuando mi padre falleció que estábamos preparando lo de la testamentaría, el notario me dio el borrador de la escritura para que lo leyeran todos los herederos y citarnos a firmar. Y una de mis hermanas, bueno, pues yo se lo mandaba, mándamelo a este. Y nada. Y le había mandado ya 8 veces que no me entra. Te están mandando esto y es que me tiene el servidor bloqueado, porque es un documento muy pesado y lo ha mandado por lo menos 9 veces. Y dice, escritura notarial, ¡ay, me lo está mandando mi hermana y es que no hay forma de que lo pueda leer y esta tarde tenemos que ir al notario y tenemos que haberlo leído y mira, te lo imprimo y que ya no te lo mande más, por favor! Nadie le dijo quedas despedida, ¿me entiendes? O sea, hay que ser prudente, pero efectivamente lo ven. Es que antes que mi hermana ya sabía el informático qué documento estábamos mandando, para quién era, cuánto tal, todo lo podía leer. Todo lo que tú usas en ordenadores de trabajo, todo se ve. Lo mirarán o no lo mirarán, pero si lo quieren mirar, se puede. La única condición, que te lo miren. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el dependiente significa que tú vas a trabajar bajo el poder de organización y dirección, con derecho de vigilancia de cómo haces. Claro, si te tiene que dar las indicaciones y no ve cómo lo haces, no te puede decir así, no, mejor así. Y también con poder disciplinario, es decir, por ejemplo, una persona que llega siempre tarde o una persona que le dicen cómo hacer las cosas y no lo cumple. Bueno, pues puede haber determinadas faltas, leves, graves o muy graves, que veremos en la ley o en el convenio colectivo, que llevarán aparejadas unas sanciones. Esto significa también ser dependiente. ¿Vale? Dependiente significa bajo el poder de organización y dirección, con poder de vigilancia y con poder de control y de sanción. ¿Vale? Y luego la última es que es por cuenta ajena. La relación laboral va a ser por cuenta ajena si el trabajador no asume el riesgo. ¿Vale? Entonces, si no tiene ajenidad, si el trabajador asume el riesgo de la actividad, no está regulada por el derecho de trabajo. Ejemplo, trabajadores que solo cobran lo que venden. El típico representante de comercio que de lo que vende le van a dar una parte, si no vende ese día no ha ganado nada. Eso no está regulado por el derecho de trabajo, estará regulado por el derecho mercantil o por cualquier otra regulación que no nos interesa en este momento determinar, ¿vale? Pero no es derecho de trabajo y en esta asignatura nosotros vamos a ir viendo el derecho del trabajo. Como una vez que hemos visto esas 5 características, analizamos la relación del trabajo y la diferenciamos de estas 2. Las especiales de trabajo,
las relaciones especiales de trabajo, que son aquellas que, aunque cumplen las 5 características, el legislador dice, vamos a ver, como el derecho del trabajo tiene que proteger a la parte más débil, que es el trabajador, resulta que yo tengo esta ley y veo que hay trabajadores que no están bastante protegidos con ella. Por ejemplo, los empleados en el hogar familiar, las internas, los internos, choferes, mayordomos, toda la gente que vive, come, duerme, descansa y trabaja en el domicilio de su empresario. Y entonces, para eso el legislador dice, un momento, para estos no me vale el estatuto, que es la ley general del trabajo. Voy a hacer una ley especial, por eso es una relación especial. Tampoco le vale, por ejemplo, para los artistas en espectáculo público. ¿Por qué? Hombre, porque es que un artista, para hacer un concierto o una obra de teatro, una tarde, a cada 5 meses, resulta que ha estado ensayando días y días y días. Por ejemplo, un pianista, durante a lo mejor 6 meses, está estudiando 10 horas diarias esa obra pianística para poder ir y hacer el concierto bien. ¿Qué pasa? Que por mucho que el derecho del trabajo intenta proteger a la parte más débil, si esa persona gana y cotiza por 4 horas, no se va a jubilar, no va a tener una prestación por IT mínima el día que se tuerza un dedo y no pueda trabajar. ¿Entendéis? Entonces, esa regulación va a intentar calibrar y regular las relaciones concretas de trabajo y las especialidades de esa persona. Lo mismo con los deportistas profesionales. ¿Qué pasa? Que el entrenador falla y no mete goles y lo quitan. Y tiene otras características, un nivel de sueldo, ingresos por publicidad, y entonces quiere regularlo el legislador aparte y no es lo que vamos a estudiar. O Rafa Nadal, o cualquier futbolista de los que gana millones, pues es que ese no es una parte más débil y tiene unas características propias, su función, que el legislador o el personal de alta dirección. Vale, el director máximo dueño de la empresa no. El segundo de la empresa, que tiene una nómina y que tiene un contrato, ¿de verdad es parte débil o es parte fuerte? Y entonces así hay que regular la parte. Y así con otros que veremos, ¿vale? Entonces, primer bloque del tema, la relación de trabajo con sus 5 características, lo que significa esas características y lo que pasa con las que son especiales, aunque cumplen las 5 características, el legislador unilateralmente decide, esto lo voy a regular aparte que no me gusta cómo queda con el estatuto. Y las excluidas, que les falta una de las 5. Y entonces habrá que regularlo por otra parte. La ley del trabajo voluntario, la ley de funcionarios, la que sea, pero no el derecho del trabajo. Entonces, lo primero que hemos visto es qué es derecho del trabajo, qué relaciones profesionales se regulan con él y cuáles no. ¿Vale? Después tenemos el ordenamiento jurídico. Bueno, pues ahora que sabemos que el derecho del trabajo regula estas actividades, vamos a ver qué es el ordenamiento jurídico, qué normas son las que sabemos que se usan para regular esto, con qué principios, es decir, con qué criterios se decide cómo se aplican esas leyes y luego una parte muy importante del derecho del trabajo que es el derecho de prevención. ¿Os acordáis del vídeo que llevaban a uno con, yo qué sé, con un extintor o con un, no me acuerdo cómo era el dibujillo, pero os lo enseño ahora mismo. Mira aquí, ¿ves? ¿Lo veis aquí? Que tiene riesgos en el trabajo. Lleva un EPI, va con un casco con mascarilla, va con una ropa que luego tiene que lavar en el trabajo o desechar, o es un EPI desechable. Cuando una persona trabaja con productos químicos, cuando usa este EPI por tóxicos, no lo puede llevar a casa. Imagínate que tú te llevas una ropa llena de pesticidas a tu lavadora y la lavas con la ropa de tu bebé. Pues no solo te enfermas tú, sino que enfermas a tu bebé y a todos los que están por la casa. Y al invitado que viene a comer en un mantel, si te descuidas. O sea, no se puede, ¿vale? Pues eso es la prevención. Bueno, pues de esta parte tan importante es una parte del derecho del trabajo que estábamos viendo. A ver el mapa aquí. Estábamos viendo, veremos cuál es dentro de la pirámide de jerarquía, es decir, de las normas que regulan el derecho del trabajo, el equivalente para la prevención de riesgos. Y por último, déjame girar, ahí, veremos los derechos y deberes del trabajador. Vemos qué es la relación laboral y qué implica, con qué se regula, y una vez que sabemos con qué se regula,
esas leyes, qué derechos y qué obligaciones me están marcando. Este es todo el tema, que parece bastante bien estructurado. Todo relacionado con la actividad profesional, regulada por el derecho del trabajo y con características, diferenciando las que son especiales y las que están excluidas, porque concluye las 5. ¿Con qué leyes se regulan? Las vamos a ver aquí. Y una vez que sabemos qué leyes son, esas leyes, qué derechos y qué obligaciones me van a dar. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Veréis. Pues resulta que nosotros hemos dicho lo primero antes de empezar. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que la posibilidad de que todo esto lo estudies por medio de una presentación. Fijaos, esta presentación, al que le gusta con fotos y diapositivas, nos está enseñando, bueno, pues cómo eran las condiciones duras en la revolución industrial, cómo surgieron movimiento obrero y fueron empezando a regularse las cosas. Un inciso, está tocando el timbre. Yo, como de 4 a 5 tengo la atención individual a alumnos y nadie me ha pedido en esta hora que yo le aclare dudas o que le atienda individualmente, mi costumbre es que esa hora, en vez de irme a mi casa tan contenta, que también es bueno, pero ya que me la pagan, pues quedarme y seguir explicando. Si alguno de vosotros tiene que ir ahora a otra asignatura, como esta clase se queda grabada, no tenemos ningún problema, luego la podéis ver. El que no tenga que irse a otra asignatura y quiera quedarse, estupendamente. Va a seguir grabándose. Y luego, por otro lado, el que diga, oye, mira, es que yo no puedo porque tengo que ir a tomar un café o vengo a esa clase y luego hago no sé qué y tengo otra, también aquí sois libres de acudir o no acudir. Pero a mí me parece que, dado que la materia es mucha y que tenéis muchos materiales, que también te lo cuenten es una ayuda. ¿Vale? Entonces, yo voy a seguir explicando hasta que considere que he dado todo lo que quería dar hoy. ¿Que os va bien? Os quedáis. ¿Que os viene mal? Os vais. ¿Que preferís hacer un descanso porque luego viene una clase muy dura? También me vale. ¿Que luego cierran la cafetería y si no te dan un café ahora, luego vas a estar zombie hasta la hora de llegar a casa? También me vale. Sois muy libres porque sois muy valientes, os habéis apuntado a estudiar, tenéis mucho mérito, sois gente que tiene que quererse y estar orgullosa de sí misma. Y nosotros estamos para ayudaros. Entonces, perfecto todo, ¿vale? Lo único, si os aviso, que aunque no quede nadie, yo voy a seguir aquí hablando, porque así os queda grabado y podéis seguir avanzando, ¿vale? Una pregunta. Dime. A ver si estoy haciéndolo bien. De la semana anterior a esta, la unidad 1 fue la que estuve leyendo y estuve haciendo resúmenes y la unidad 1 carpeta. Y los test y las cosas que se mostraban para poder hacer. Esta clase me presentas la unidad 2. Sí, entonces, esto es porque como estabas abajo, yo, culpa mía, no has oído que seguiremos con la unidad 1 hasta Navidades. Sí. Cuando alguien tenga una duda, cuando lo vais leyendo, lo vais mirando, no es una unidad en general para hacer muchos resúmenes ni para estudiar sistemáticamente como de codos. ¿Por qué? Porque yo no te voy a preguntar, dime la lista de asignaturas del ciclo formativo. No es nada de estudiar. Es conocerte, averiguar las salidas, pero esos test tienen un sentido, ¿vale? Primero tú ves qué es todo el oficio, qué funciones, qué puestos de trabajo, qué tareas, qué características te van a pedir. Después ves el ejercicio 2 o 3 de Inqual, vamos a verlo. Voy para atrás, ¿vale? ¿Me permitís? Interrumpimos un momentito para resolver esta duda. Veréis, vamos al tema 1, ¿vale? Y vamos a las tareas. El mapa para estudiar el tema 1 es este. Es esta tarea que abrimos aquí. Entonces tú empiezas. A ver, que este ordenador nunca lo había abierto. Aquí lo tenemos. Tarea, vale. Abre Sésamo. Enseguida lo vemos. ¿Veis que primero hay? ¿Tienes que dar clase aquí? Sí, pero no Venga. voy a Info3. ¿Te vas a Info3? Voy a Info3, sí. Es que yo suelo dar, la siguiente hora suelo dar por lo menos hasta que acabo todo lo que tengo. Como se queda grabado, intento dar más caña porque no tengo ninguna tutoría individual. No, bueno, eso es mi cosa. Ese es el tema, por eso yo me iba a otra clase, para tener...
Gracias. Los primeros. Qué majos. Vale, vamos a ver. Lo que yo te quiero preguntar es esto. Esto yo lo vi. Mira, yo auxiliar administrativo. Pues hay un apartado. Vamos a hacerlo aquí más pequeño. ¿Vale? Entonces, sí, eso todavía no logré contestar. Este no es para que lo contestes. De momento lo que tienes que hacer es trabajar con este tema. Entonces, yo auxiliar administrativo, pues lo primero que tenemos es el perfil de auxiliar administrativo. Lo abres y te lo vas estudiando. ¿Qué cualidades, qué tal vas pensando? Y a mí qué me gustaría, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que vamos a este documento que tengo aquí, ¿vale? Y entonces, lo primero es esto. Lo segundo es INCUAL, donde vemos el detalle, ¿te acuerdas de INCUAL? De los cuestionarios de autoevaluación de los trabajadores que, sin haber hecho la FP, quieren certificar, adiós y gracias, que quieren certificar alguna de las cualidades profesionales. Entonces tú empiezas a ver, principalmente las vas ojeando, las vas leyendo, no hace falta que hagas todos los cuestionarios. Solo cuando descubres, oye, esto es que no lo quiero hacer ni loca, no me gusta. Pues eso tienes que mirártelo. ¿Por qué no quiero? Porque me faltan capacidades o porque realmente no me agrada o porque... Y esto es compatible con ser un administrativo. Se puede ser administrativo sin que esto te guste, sí o no, y vamos tomando decisiones. También, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Por qué? Oye, porque si te gusta más, vas a trabajar con más gusto, con más alegría, con más motivación. Sí, hay unos que tenés que sacar el puntaje y multiplicarlo. Pero sobre todo, que tú veas claro, en los de INCUAL qué funciones te gustan más. Sí. ¿Vale? Y luego las que crees que te va a costar más aprenderlas, para tener un mapa de cómo eres tú ahora, de punto de partida, ¿vale? Después llegaríamos a la actividad 3. Este sí que yo lo iría haciendo ya, sí, el test Gallup, que te lo vayan haciendo. Perfecto. Entonces, con esa información, tú en el test Gallup me cuentas primero, una vez que te dan los resultados, en qué ha habido mayor coincidencia y mayores discrepancias, ¿qué te ha sorprendido más? ¿Dónde tú te veías muy arriba y resulta que no vales mucho según lo que dicen afuera? O al contrario, que tú no te veías muy valioso en ese aspecto y resulta que es que te ven por las nubes, ¿vale? Que nos permita eso. Y entonces, una vez que tú ves este resultado, imagínate que los dos habéis estado de acuerdo en que es que no eres objetiva analítica. Bueno, ¿y eso cómo lo hago? ¿Y qué me pasa a mí? ¿Qué me falta para ser objetiva analítica? ¿O qué me falta para tener liderazgo? Buscaríamos ese liderazgo para ver, claro, no es que hagas todo eso. Puedes hacer todos los que te apetezcan, porque es entretenido. Hay revistas de pasatiempos que los llevan. Porque la gente en verano dice, ay, pues voy a hacer un test de cómo soy yo cuando me enamoro. O cómo soy yo, no sé qué. Bueno, pues estos son con más sustancia. Sí, no, pero es más de autoconocimiento. Totalmente de autoconocimiento, pero son entretenidos. Hay gente a la que le gusta y los hace todos. Tú puedes hacer aquellos y me explicas por qué los has elegido. Mira, vi que no tengo o que me acusaban de tener poca asertividad y entonces he decidido ver en qué fallo en asertividad haciendo un test de asertividad. Y además buscar un Coursera o buscar un curso de asertividad para ir mejorando, porque me parece que la asertividad es algo clave en el futuro profesional, ¿vale? Pero que tú lo que haces en test y demás lo haces en función de lo que vas descubriendo, no es hacer por hacer. Esto lo he hecho, no, pero lo has hecho ¿para qué? Si no hay un para qué, no lo hagas, ¿vale? Entonces, lo que intenta guiarte este ejercicio es en que tú vayas completando las cosas. ¿Ves? Entonces, de este analizas qué tareas, qué cualidades tiene que tener un buen auxiliar, es decir, en las que ha salido muy potente, bueno, pues mira, todas estas me coinciden con recursos humanos, por ejemplo, que es lo que a mí más me gustaba. Pues muy bien, voy a seguir por ahí y voy a ver cómo me mejoro. Test de personalidad, los adecuados, explicando por qué, para comprobar las cualidades que tienes para el puesto y también en relación con Gallup, ¿vale? Los que has elegido y por qué, y reflexión sobre lo que has descubierto y qué indica en relación a tu futura profesión. Oye, pues que esto y esto que me lo van a pedir, ya lo tengo. Y que esto otro que también me lo van a pedir, es que no sabía ni lo que era. Así que voy a hacer el test para ver cómo estoy
y voy a hacer un curso porque el test ha dicho que no solo no sabía lo que era, sino que esa cualidad no la tengo. Así que voy a prepararme. Después, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional y qué has hecho hasta ahora de positivo, de valioso para una empresa que quiera contratarte? Esto te pone frente a tu situación vital. No es lo mismo un chaval de 17 que uno de 54, que uno que ha estado enfermo y no ha podido trabajar, pero no es importante si tú tienes más o menos que otros. Lo que importa es cómo encuadras esto en tu proyecto profesional y cómo se lo explicas al psicólogo que te va a contratar, ¿vale? No es importante lo que llevas. Hombre, si llevas muchas cosas y son muy buenas, pues sácales brillo y cuéntalas. Pero aunque lleves poco, tienes cosas valiosas que ofrecer. Ponlas en orden para poder contarlas. Este ejercicio lo que hace es, ¿cómo vas a una entrevista? Siempre me trae el recuerdo de un alumno mío que era el más brillante en una gestión administrativa y que cuando pedí el currículum, el que era de los primeros en entregar todas las tareas, ¡ay, que no lo puedo hacer, que ya te lo traeré! ¡Ay, que es que estoy con un trabajo que... es que... Bueno, lo debo tener ya casi acabado, pero ya te lo traeré. Hasta que un día dices, quédate un momento después de casa. ¿Qué está pasando? Porque su lenguaje verbal, su forma... Cuando tú estás día a día con un alumno, pasa algo. O sea, profe, que no tengo la ESO, que me muero de vergüenza que no saqué la ESO, que he entrado por una prueba de acceso, pero yo no he sacado la ESO porque tuve una adolescencia muy gamberra y muy tal. Perdona, que eres el mejor alumno del grupo, que estás sacando, ya eres candidato a la matrícula de honor. Este verano de primero, entre primero y segundo, busca tu trabajo con tu certificado de notas. Ve con la cabeza alta. Para muchas profesiones, el hecho de que hayas sido un bandarra y lo hayas superado y ahora seas capaz de sacar matrícula de honor, es que te hace ser más valioso que el empollón de turno. Pero encuentra el sitio. Eres tú y tú vales. Ahora encuentra dónde te van a valorar. Y si eso a ti te gusta y te interesa hacerlo. Pero eso solo lo consigues si tú te pones a ver quién eres, qué has hecho, qué puedes mostrar, ¿vale? Y te pregunto, esta unidad que te presentaste ahora, ¿la tenemos que ver toda hasta la semana que viene? No. La unidad voy a seguir explicando, ¿vale? Hasta que yo me vaya, yo voy a seguir dándoos las pautas, ¿vale? Pero en vez de saltar a la segunda, pues yo lo sigo contando y tú lo ves en el vídeo, ¿vale? Sí. Pregunta 7. Explicas qué quieres conseguir con el grado formativo para que yo vea tu nivel de madurez. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes muy claro el objetivo, yo puedo ayudarte. No, mira, yo quiero esta y esta oposición. Y además voy a hacer esto y esto. Pues perfecto. Como ya lo sabes todo, ahora a ti te ayudo con esto y esto, que ya has adelantado mucho camino. ¿Vale? La siguiente, si tú tienes idea de qué puesto de trabajo quieres hacer, pues hacer una investigación. Esto es lo que tendríais que hacer, este tipo de tabla, aunque no lo hagas en forma de tabla, antes de cualquier entrevista de trabajo, para que tú hayas pensado qué cualidades, qué características personales te quieren pedir, para que tú en la entrevista no vayas sin saber qué contar. No, vamos a ver. Que me están pidiendo conocimientos específicos, que me están pidiendo unas actitudes. A ver, si yo voy a atender al público, ¿para qué les voy a contar que han hecho muy bien? No, lo que tengo que poner en brillo es que soy práctica a la hora de hablar, que soy respetuosa, que entiendo y empatizo, pero que además soy eficiente, porque no me gusta perder el tiempo y entonces me gusta resolver. ¿Por qué? Porque si yo tardo mucho en resolver un tema con un cliente, hay tipo en la fila que se están enfadando. Entonces, todo ese tipo de cosas, el psicólogo que te está entrevistando, es que se le enciende el brillito en los ojos que dice, te quiero contratar, pero porque tú te has parado a pensar que la cualidad a lo mejor la tienes igual, pero si tú no te has parado a pensar qué es lo que vienen a buscar a esa entrevista, pues a lo mejor no te sacas partido a ti mismo. ¿Vale? Entonces, esta tabla es un tesoro. Y después, esto era lo de las, ¿os acordáis? El salario emocional, aquellas cosas que sin ser dinero también te compensan en el trabajo, como que haya conciliación, que haya ayudas al estudio, que haya buen clima de trabajo, una serie de cosas. Es leer el artículo y analizar cuáles te importan a ti y por qué orden. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando analicemos convenios colectivos,
Habrá algunas empresas donde cuidan más la conciliación, otras que cuidan más la flexibilidad o el teletrabajo, otras que dan ayudas al estudio, y entonces nos convendrá a cada uno, pudiendo trabajar en cualquier empresa, que todas tienen administrativos, en aquella que me ayuda con mi proyecto personal y vital, ¿vale? Y luego ya una preguntita sobre las oposiciones y una preguntita por el autoempleo y qué podrías seguir estudiando, si quieres seguir estudiando, ¿vale? Con lo cual yo creo que con esto ya te has hecho una radiografía interna completa. De aquí a Navidades, ya digo, ¿vale? De aquí a Navidades, no es para ir haciendo todo sistemáticamente, no, es para que tú vayas pensando cosas, incluso en sueños. Muchas veces de repente es como, ¿qué soñé ayer? Pues no sé, pero iba con algo de esto del trabajo que nos dijo Irene, que... Porque al final tu cabeza trabaja por libre en muchas cosas. Entonces, es toda esa madurez vocacional, personal, de proyecto, lleva mucho, lleva un proceso largo. Entonces, por eso le damos estos meses hasta Navidades y nada de lo que yo te vaya a preguntar para examen está en los apuntes, está en ti. No. Cuando yo te pregunte, te voy a preguntar respecto a ti misma, qué has descubierto de ti, que no sé qué, no te tienes que estudiar cosas, tienes que aplicártelas a ti misma, que la pregunta que yo te voy a hacer para examen es sobre tu vocación, sobre tu proyecto, ¿vale? O sea que el resumen, bueno, si a ti te sirve no está mal, pero no es imprescindible. Es más necesario en este otro tema 2 que a partir de ahora que tú te vas, lo miras en el vídeo. Lo que hice fue el test flash S1. Vale, ese puede valer. Ese sí lo hice y... Pero sabes que el test flash, cada vez que lo haces, cambian las preguntas. No, pero me sirvió porque hice el resumen que había hecho de la unidad. Te servía. Pero eran preguntas como de razonamiento lógico, ¿no? Sí, es que ese tema es súper lógico. O sea, claro, sí. Simplemente yo quiero ver tu madurez y tu personalidad profesional. ¿Qué tal sería? Pues en cambio, dejamos ya el tema fue el 01 y vamos con el 02. Y entonces aquí sí que os estaba explicando yo todo lo que iba a entrar, habíamos visto el mapa conceptual y aquí, volviendo hacia atrás, os quería yo mostrar todo lo que tenemos. Veis que tenemos los contenidos estructurados, ¿vale? Contenidos... ¿Cuánto tiempo tenemos para esta unidad? No. Esta unidad, ¿qué pasa con ella? Que la vamos a ver en 2 semanas como todas las demás, pero aunque hay aquí millones de cosas, tienes la presentación que os estaba enseñando con diapositivas, pero también lo puedes en cambio ver con esta otra de presentación. No era esta. Era la unidad, bueno, la tengo abierta por aquí. Con el video que decía cómo se iban aplicando las cosas claro, en estas partes. Otros alumnos, en FOL 02 van a preferir estudiar con vídeos. Todo el tema está explicado con estos vídeos de Antonio Guirao, paso por paso, que lo puedes ver en casa tranquilamente mientras preparas la cena. Entonces, tú empiezas con los vídeos, por ejemplo, y luego ya dices, bueno, pues ahora voy a coger el resumen para ver qué me sé. Pero es que además, una vez que tú vas avanzando en los contenidos, que ya te digo, explores, pues por ejemplo... Hubo muchos enlaces que no pude abrir, que eran páginas existentes. Pues cuando te pase eso, me lo mandas, para que yo vea. Lo primero que hay que hacer es que a lo mejor si han cambiado alguna cosa en la página web del aula virtual, desde la Comunidad de Madrid, pues el enlace puede que ya no engancha. Pero si tú copias y pegas los enlaces en la barra del buscador, muchas veces sí funciona. Si después de pegarlo en la barra del buscador no engancha, entonces tú me dices, quieren este enlace y me ayudarás mucho. Porque, claro, esto es tan enorme que hasta que yo voy encontrando cada cosita, mira que me los leo, los reviso, pero alguna cosa se me pasa. Si alguien encuentra algo que no está, me lo avisa y yo lo retoco. ¿Vale? Este que tengo aquí, veis que tengo 2 veces la unidad didáctica, este no lo tengo a la vista vuestra, está tapado. ¿Por qué? Porque he hecho el mismo, pero poniendo en negrita lo que es especialmente importante, para que os ayude. ¿Qué más tenemos? Tenemos este tema y su preparación. Este es el de vídeos. Este material es de vídeos, es el mismo, pero este no está a la vista. Recursos y contenidos, ¿vale? Aquí. Pues tenemos la pirámide de jerarquía,
una sentencia, el Código Laboral, una unidad 5 del Derecho del Trabajo, ¿vale? Explicada. Tenemos también para comprobar si estoy aprendiendo. Para comprobar si estoy aprendiendo, un resumencito. Pero además, debajo del para comprobar si estoy aprendiendo, tenemos ejemplos de preguntas que podrían caer en examen. Pero además tenemos el test infernal, ¿vale? Que cada vez que lo haces te ponen 5 preguntas, pero lo vuelves a hacer y son 5 preguntas distintas, ¿vale? O sea que, aunque hay millones de cosas, verás que cuando veas los vídeos vas a decir, uff, no es tanto, no es tanto. No, sí me interesa, pero bueno. Pues es el más aburrido de todos, ¿eh? Es el más aburrido, porque al siguiente empezamos ya con datos. Bueno, y por si faltaba algo, mi compañero os puso para que sea audio de MP3, para que lo puedas llevar en el metro o en el coche, capítulo por capítulo, audio que te lo lee, ¿vale? Sí, qué bueno. O sea, es que está intentando que os salga fácil, muy bien, que os salga bien, ¿vale? Eso no lo sabía, me viene súper bien. En este tema está en audio, ¿No los sería demás... el aula de tipo? El siguiente era el chico que ha venido, Sí. Jesús, en la Info 3, es un poco tarea. Por cierto, estas clases son donde hacemos los exámenes. Las clases de cariño, vale. que el día de los nervios solo va a ser aquí. Hasta luego. ¿Vale? El Info 3, Info 2, están intercomunicadas, esta no. Y entonces nos vamos moviendo por las clases y en este aula es donde Vale. se suele hacer con ordenador una parte, o sea, si funciona, el año pasado tuvimos un problema y es que estaban cambiando las pizarras digitales y nos quedamos sin conexión a internet a ratos durante toda la jornada y nos pusimos a hacer fotocopias de exámenes por si acaso y luego al final se puede hacer directamente. El examen se abre, es una tarea que se abre durante un rato y se queda entregada, ¿vale? Entonces, máxima vigilancia de que nadie abra nada más y ya está. Y entonces son pues, normalmente muchas preguntas de test y luego 4 preguntas de teoría, a elegir 3 para que, oye, pues esta me sale peor, me la cambio por otra, ¿vale? Y este año nuevo también habrá una preguntita de orientación, ¿vale? Para que los que hacen IP lo puedan aprobar y para que los que están haciendo FOL, porque llevan más de 1000 horas aprobadas, salgan igual de bien preparados para las entrevistas que el resto, ¿vale? Y esto sería, entonces, si queréis ahora, vamos a ir viendo los materiales. Voy a ponerme opción estudiante para ver exactamente todo lo que veis vosotros. Vale, entonces, esta es vuestro mapa de contenidos. ¿Vale? Entonces tenemos la presentación esta que os decía, luego tenemos la orientación para el alumno, que esto a mí no me suele resultar muy útil, pero si alguien lo quiere leer tampoco es que esté defectuoso. Y ya empezaríamos con la unidad didáctica, que veis que la tengo aquí, con los apartados marcados en negrita, los más importantes. ¿Vale? Entonces tenemos aquí un poquito de vídeo explicando cómo fue la revolución industrial, definición y análisis, requisitos de la relación, relaciones especiales y relaciones no laborales. Esto hasta que tienes que ir bajando por aquí, ¿vale? Definición, el derecho del trabajo, su norma básica, el estatuto de los trabajadores, ¿vale? Después iríamos a los requisitos de la relación laboral. Esto de que el índice está justo debajo, pues aquí tenemos lo que os he explicado antes. Yo la digo siempre en este orden que era el de Alonso Lea, personalísima, voluntaria, retribuida, dependiente y por cuenta ajena. A lo mejor la cambio, ¿eh? A lo mejor me descoloca más que a vosotros. Pero lo que significa cada uno de estos apartados, si falta alguna de estas, ya no va a estar regulado por el derecho del trabajo, por el estatuto de los trabajadores. ¿Por qué? Hombre, porque, por ejemplo, si no hay voluntariedad, ejemplo de falta de voluntariedad, ir a una mesa electoral. Yo no puedo elegir ir o no ir. Bueno, puedo quedarme en casa, pero la multa que me va a caer no me compensará, con lo cual está claro.
Si a mí me pillan conduciendo bajo los efectos del alcohol y no ha pasado nada extremadamente grave, porque si tú conduces bajo los efectos de cualquier sustancia, el seguro no se hace cargo. Si ha pasado algo grave, vas a ir a prisión, incluso aunque no haya habido fallecimiento. Fue espectacular. En un instituto de Fuenlabrada que yo di clase, el Jimena Menéndez Vidal, conductor de autobús escolar, que se sale en una rotonda, el autobús vuelca. Los niños, que eran unos niños, pues, a ver, en Fuenlabrada hay un barrio que es más delicado que otros, que es de estos de especial dificultad para la policía y tal, de ahí venían mis niños, formalitos, con el martillo abrieron el cuadradito en el cristal, salieron, los mayores ayudaban a los pequeños, cogieron sus mochilitas y esperaron en el andén perfectamente. Llega la policía, le hacen test de sangre, test de tal, cocaína. La radio, la madre diciendo que su hijo no consumía, que para nada, luego diciendo que consumía pero que solo los viernes, para que no le afectaran. Luego que el conductor diciendo que aunque había consumido, no tenía nada que ver, que el autobús había hecho un extraño y que no había sido él. Efectivamente, los peritos demostraron que había sido un fallo en los frenos del vehículo y que él no había tenido culpa. Pero este chico está en la cárcel. Porque la irresponsabilidad de consumir cocaína cuando estás conduciendo un autobús escolar, pues ya no te cubre, no te protege. Bueno, pues a lo que iba, si a mí me pillan y no pasa nada muy grave, en muchas ocasiones el juez te condena a una multa o a una pena corta de prisión y te permite conmutarla, te permite cambiarla por unos días de voluntariado, entre comillas, de servicios a la comunidad en el Hospital de Tetrapléjicos de Toledo, donde, viendo lo que hay ahí, por accidentes de tráfico se te quitan las ganas de hacer cualquier tontería. ¿Vale? Entonces, una persona que le están dando a elegir entre cárcel o trabajos para la comunidad, ¿está eligiendo libremente? Si él lo que quería era seguir de fiesta. No, está eligiendo ir a hacer servicios en favor de la comunidad en el Hospital de Tetrapléjicos porque bueno, pues porque si no va a la cárcel o tiene que pagar una multa, ¿vale? Y le quitan puntos y demás. Entonces, ahí no hay voluntariedad, ¿vale? ¿Cuándo falta la agilidad? Cuando una persona solo gana si consigue convencer a algún cliente y firmar un contrato de venta. No hay relación de agilidad. Una relación es laboral cuando yo, por ejemplo, en una tienda o en un restaurante, independientemente de cuántos clientes vengan o no vengan en el día, cobro mi sueldo, porque entré a mi hora y salí a mi hora y estuve haciendo lo que me mandaron. Eso es que hay agilidad, que no asume el riesgo del negocio. Que si hay muchos beneficios un día no le pagan más y si hay pérdidas un día no le pagan menos. Por lo menos de momento. Yo siempre digo, esto es un de momento, porque si al final la empresa va mal, acabará cerrando y te quedarás sin trabajo. Pero de momento, mientras el negocio siga funcionando, tú no asumes el riesgo del negocio. ¿Vale? La dependencia, decíamos, bajo el poder de organización y dirección del empresario, aplicando y aceptando las instrucciones del empresario, pero también teniendo en cuenta que esas instrucciones pueden ser supervisadas, que va a haber un poder de vigilancia y un poder de control y de sanción, que lo veremos en el tema 5. Bueno, perdón, en el tema 5 de este apartado, que corresponde con el FOL, modificación, suspensión y sí, el tema 5, ha sido casualidad. Vale, después tenemos, es que en el libro también era el tema 5, por eso creí que no había aceptado. Personalísima hemos dicho muy fácil, que no es otra persona más que el que firma quien puede, y retribución, que tiene que haber un salario, que veremos en detalle en la unidad 4, que ese salario podrá ser por unidad de tiempo, por unidad de obra, mixto, pero es un salario, ¿vale? Una retribución. Esto lo diferencia de los voluntariados o, por ejemplo, de los trabajos de buena vecindad. Yo puedo pedir a un compañero, a un amigo de informática, que me ayude a montar el ordenador, la impresora y
y el wifi de mi casa con un equipo que me he comprado y ya que viene, pues hago una paella o una barbacoa y le doy unas cervezas, pero eso no es retribución. Es un trabajo de amistad, de buena voluntad, es una cosa que no está regulada por el derecho del trabajo, ¿vale? Entonces, solo cuando cumplen las 5 características va a estar regulado. Son relaciones especiales de trabajo las que, cumpliendo las 5 características, el legislador ha decidido unilateralmente que para que estén bien reguladas no basta con el Estatuto de los Trabajadores, que es la Ley General de Trabajo. Y son todos estos. Alta dirección, pues hombre, porque aunque tiene nómina es más jefe que trabajador. Hogar familiar, hombre, porque es muy vulnerable, porque es que vive, come, duerme, descansa en la casa del empresario. Deportistas profesionales, pues porque los requerimientos y las actividades que hacen necesitan otra regulación. Lo mismo con los artistas, que a lo mejor un concierto en un estadio dura 4 horas, pero eso implica que han estado trabajando muchos meses. Representante de comercio es el que solo cobra cuando vende, es un contrato mercantil. Los menores internados, igual que aquí lo que implica son como el trabajo de los penados en instituciones penitenciarias. ¿Qué pasa? Que es una forma de reinserción, enseñarles a tener una forma de ganarse la vida para que cuando salgan de la reclusión, en este caso es un centro de menores, en el caso de los adultos es una cárcel, bueno, pues puedan tener una forma de vida que les aleje del delito. Los discapacitados en centros especiales de empleo. ¿Conocéis algún centro especial de empleo? Ilunion, la OCE, también, por ejemplo, muchas empresas de jardinería, ¿vale?, que contratan a discapacitados, no les piden el rendimiento normal que cualquier otro trabajador, porque sus capacidades son las que son, pero forma parte de su inserción en la vida activa. En vez de estar aburridos en casa y sin desarrollarse personalmente, tienen una actividad, eso les estimula la salud, les desarrolla sus habilidades y encima pues cotizan, trabajan, son miembros activos de la sociedad. También los abogados, ¿por qué? Porque los abogados, aunque trabajen en un despacho, tienen un ámbito de organización y dirección diferente, como colegiados en un colegio profesional. Y luego también los médicos internos residentes. Esto de aquí abajo se refiere a los médicos MIR, que van a tener una jornada totalmente diferente, que están estudiando y al tiempo están trabajando en una de las secciones médicas por las que van rotando, pero al mismo tiempo les obligan a hacer guardias y tienen unos convenios diferentes que aunque tienen una nómina y tienen un contrato en el hospital o en el centro de salud donde están haciendo su residencia de aprendizaje, pues van a tener unas condiciones concretas que el legislador, ya digo, aunque cumplen esas 5, ha decidido que hay que detallarlas aparte en una ley especial de los médicos internos. Cada una de estas tiene su propia ley especial, ¿vale? Si vamos luego a las relaciones excluidas, es muy sencillo, las que no cumplen cualquiera de estas características. Los funcionarios públicos, porque nuestro empleador es el Estado y el Estado tiene más derechos, ¿vale? No es un derecho protector. Cuando tú trabajas por el Estado tiene prioridad, el interés público va a hacer que incluso muchos de tus derechos a veces se supediten en plazos de reclamación, en cosas a favor del Estado. Las prestaciones personales obligatorias, que os acabo de comentar, los miembros de consejos de administración de empresas, los consejeros delegados de sociedades anónimas, por ejemplo, los trabajos de vecindad o de amistad o benevolencia, los trabajos familiares, trabajar en la empresa de un pariente, ocasionalmente, operaciones mercantiles, servicios de transporte, por ejemplo, camioneros y los trabajadores autónomos, que tienen su régimen especial de trabajadores autónomos, ¿vale? Y aquí te ponen enlaces de interés. Y con eso quedaría este primer capítulo, que tiene unos poquitos vídeos que se ven de forma muy agradable y que se entienden muy bien. Después llegaríamos a las fuentes del derecho del trabajo. Vale, hemos visto que el derecho del trabajo regula unas actividades, ahora vamos a ver con qué normas. Bueno,
pues las fuentes del derecho del trabajo, a mí no me interesa tanto esto, como lo explica aquí, que podría valer, como lo explica en el vídeo, sí me interesa mucho esto. Las leyes y normas con rango de ley. Dentro de leyes tenemos que saber diferenciar la ley orgánica y la ley ordinaria, y dentro de normas con rango de ley, el decreto ley y el decreto legislativo. ¿Por qué? Veréis, si yo entro aquí, recursos, estaba en más recursos, me parece, tenía una pirámide especial, recursos, contenidos de foro. He visto yo ahora. Aquí. ¿Vale? A veces lo difícil es orientarte en tanta cosa. Voy a dar a control más, que lo veáis en grande. Bueno, si se deja. Ahí. A ver si me deja moverme aquí. Le daré la flechita. Ahora aquí, a ver si a la puedo. derecha. Ahí en el cuadrito gris. A la derecha. Aquí. Ahí, es. Aquí. Vale, ¿veis? Que este cuadro nos dice que en primer lugar, aquí arriba, no sé si lo tenemos. Voy a dar a empequeñecer. Me falta aquí. No, han dejado el triangulito, tenía arriba una puntita que eran las normas de la Unión Europea, porque desde que España entró en la Unión Europea, parte de nuestra legislación se decide desde Europa, a través de los políticos que nosotros mismos designamos en las convocatorias de elecciones europeas para ser nuestros representantes, ¿vale? Corregiré este cuadro, ¿veis? Hay cosas que van cambiando. Después la Constitución, que ha pasado a ser la segunda norma. Después las normas con rango de ley, que yo en mi cabeza uso indistintamente. Todas las leyes son normas con rango de ley, entonces metía en un mismo bloque la ley orgánica, ¿veis?, que regula los derechos y libertades fundamentales, que son los que están en el título primero de la Constitución, que tienen una especial protección, y por eso para su aprobación es necesaria la mayoría absoluta del Congreso. Entender lo que significa la mayoría absoluta es muy sencillo. Significa la mitad más uno de todos los que pudieran votar, ¿vale? Si el Congreso, por ejemplo, tiene 350 representantes, nosotros vamos a necesitar 176 votos a favor para aprobar una ley orgánica. Esto el legislador inocente lo hizo con intención de que hubiera un consenso grande, de que los partidos pudieran ponerse de acuerdo, cosa que estamos viendo que no consiguen, ¿eh? Y que, bueno, pues que 176 votos no son tan difíciles de regular en temas muy importantes. Mira, para comprobarse el enlace, tienen los puntos. Digo, yo lo he visto en algún sitio. Ah, está escrito yo, sí. Lo que pasa es que me faltaría poner ahí el triangulito. Sí. Lo tenéis efectivamente en los apuntes. ¿Cómo se llama ese apartado? Para comprobar si aprendes. Ah, efectivamente. Si aprendo. Para comprobar si aprendo, tienes la pirámide, pero le tenía que haber dibujado un triangulito. Más abajo. Ahí estamos, para acabar la sección. Ahí, un poquito más arriba. Para comprobar si aprendo, aquí. ¿Vale? ¿Veis aquí? Esta sí es mi pirámide, pero me falta pintarle aquí a este trozo un triangulito que no pude. ¿Vale? Así. Entonces, primero, el derecho de la Unión Europea, porque desde que entramos en la Unión, cuentan más. Delegamos en ella, cedemos parte de nuestra autonomía legislativa y entonces pueden ellos dictar normas que son de obligado cumplimiento. Ellos y nosotros, porque nosotros somos uno de los países con más representantes, como es un país grande, con bastante población, pues es un bloque muy grande. Los diputados españoles que deciden en la Unión Europea somos España en mayor medida que otros países más pequeños. Entonces, no son ellos, sino somos nosotros. Pero es verdad que a veces en España vemos un poco lejos la Unión. Después la Constitución, con esa salvedad importante, que los derechos del título primero, capítulo primero, son los llamados fundamentales, que son exigibles, y que están regulados por ley orgánica, mayoría absoluta, pero además cuando uno de ellos se vea vulnerado, vamos a tener la posibilidad de recurrir en procedimiento preferente y sumario
a la autoridad, al juez ordinario o ir en recurso de amparo al Tribunal Constitucional, ¿vale? Después, los tratados internacionales, que fijaos, veis aquí cómo lo hago, mis normas con rango de ley son estas 4, ¿vale? Los tratados internacionales están incluso por encima de una ley orgánica. ¿Por qué? Bueno, porque son excepciones a la ley. Por ejemplo, nosotros, en Constitución, derechos fundamentales regulados por ley orgánica, además de que afecta el principio de no discriminación en el trabajo, que es un derecho fundamental muy importante, netamente laborales tenemos el derecho de huelga y la libertad sindical. De la libertad sindical sí tenemos derecho, ley orgánica, del derecho de huelga no. Si tú entras en la guía laboral del Ministerio de Trabajo, haré un listado de cosas que podéis investigar, guía laboral. La guía laboral del Ministerio de Trabajo, aquí la tenemos. ¿Qué sucede? Que es una legislación que se ocupa de tener regulada, si no podrías ir al BOE, pero veis aquí, a mí me gusta el índice de contenidos, me gusta más el índice alfabético. A ver si lo puedo poner. Índice alfabético de materias. Fijaos, yo voy a la H. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque dentro de unos años, cuando haga mucho que habéis dado FOL y quizá a lo mejor ya sois grado superior o universitarios o lo que os hayáis propuesto, imagínate que hay algo que tú sabías que en FOL dijeron algo, pero ¿cómo está esto? ¿Habrá cambiado después de tantos años? ¿Y si no me acuerdo bien de aquello que vimos en FOL? Pues vas a la huelga y fíjate. ¿Ves aquí la huelga con todo lo que está regulado? En vez de estar regulado con una ley orgánica, por ejemplo, está regulado con materias muy diversas. Habrá en el Código Penal, habrá, fíjate, un Real Decreto del 77, antes de la Constitución. ¿Vale? ¿Y por qué? Bueno, porque no ha habido, igual que son capaces de hacer una ley orgánica para todo lo que quieren, todas las veces que quieren, véase ley de educación, donde no hay ningún consenso y cada uno llega y cambia y rompe con lo anterior y hace lo suyo. Bueno, pues en esto no ha habido forma. No se han querido, no se han atrevido a regular, pues porque vaya a ser conflictivo, porque haya quien le moleste, vaya usted a saber, cada uno que imagine lo que quiera, pero no tenemos ley orgánica de huelga. No implica que si alguien comete un delito relativo a la huelga, se le va a aplicar el Código Penal, se le va a aplicar lo que corresponda, pero no vamos a tener esa ley orgánica tan clara y de aplicación automática. ¿Vale? Entonces, decíamos, ¿cómo saber si estoy aprendiendo? Volvemos a la pirámide. ¿Vale? Entonces, los tratados internacionales son una excepción a la Constitución y a las leyes. Por ejemplo, en derecho laboral, los nacionales tienen que cumplir unos requisitos para poder firmar un contrato, ser mayores de 16 años con autorización de los padres o con emancipación o que sean mayores de 18, que tengan plena capacidad para obligarse, para comprometerse legalmente, que no estén incapacitados, que no tengan una discapacidad que tenga que ser completada por su tutor legal, ¿vale? Y en el caso de los de la Unión Europea, espacio Schengen, no tenemos ningún otro problema. Hay personas que tienen que tener un permiso de trabajo. Todos los extranjeros extracomunitarios necesitan un permiso de trabajo, salvo que correspondan a un país con el cual España tiene un tratado bilateral o multilateral, por ejemplo, de doble nacionalidad. Y así entran todos los futbolistas como comunitarios, que les ves que no son comunitarios, que cuántos alemanes con ese color de piel y esas cosas, pero pues son mejores deportistas y la regulación intenta, oye, pues por ejemplo, muchas personas que son de otros países tienen la facilidad, pues por ejemplo, porque tuvo un abuelo italiano o porque tuvo, ¿vale? La regulación le permite decir, oye, quiero volver, mis raíces ancestrales están en Europa y quiero ser europeo.
Y ese tratado te permite tratarte como un comunitario. O, por ejemplo, otros países con los cuales tenemos una especial vinculación, gracias a la cual, pues si yo quiero ir a ese país, me consideran como si fuera un nacional, no necesito residencia, no necesito permiso de trabajo, y a la inversa. Hay personas que vienen y se ahorran todo el papeleo de 3 años de residencia, el permiso de trabajo. Para la nacionalidad sí tienen que esperar los años que corresponda, etc. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que veis que esto está por encima de las leyes. Y luego hay otras leyes muy importantes. Para jugar al fútbol sí, pero para el Depende de lo que te quieran, ¿eh? Depende para qué te quieran. Es una pena el problema de la sociedad y los valores que tenemos. A lo mejor está muy bien que vengan algunos deportistas muy buenos, pero a lo mejor también habría que ayudar a que gente muy buena venga a hacer otras cosas. E incluso elegir a esa gente. Dime. Una pregunta, mira, donde el ejercicio de examen pone ordenar las siguientes normas y te pone Tratado Internacional de la... Ya, no es un ejercicio de examen, es cómo saber si estoy aprendiendo, tal vez. A ver, espera. Para comprobar si aprendo. Ejemplos de ejercicio de examen para FOL 02. Vale, ejemplo de ejercicios, no ejercicio de examen, que yo digo. Sí, bueno, me he explicado mal. Entonces, vale, vamos a ver, ¿queréis que lo hagamos? ¿Cuáles son las características que debe reunir la relación laboral para estar regulada por el derecho de trabajo y explicarla? Pues personal, voluntaria, no retribuida, dependiente y por cuenta ajena, y las acabamos de explicar, por lo cual no lo repito. Las relaciones especiales, las que hemos visto en el librito, pero que las puedes ver en el vídeo, las puedes ver en el resumen escrito. Tienes muchas posibilidades, cada uno que elija la suya, incluso audio MP3, ¿vale? Entonces, relaciones especiales, aquellas que el legislador unilateralmente decide que con el estatuto, la norma general, no están bien reguladas porque no son suficientemente protegidos esos trabajadores o al contrario, están más protegidos de lo que le conviene a un superdirectivo, por ejemplo, y entonces hace una ley especial que es la que pasa a regular en detalle y exclusivamente esa norma. En cuanto al deber de obediencia del trabajador al empresario, esto no lo hemos comentado, pero con los vídeos lo vais a ver, sí habíamos dicho que el empresario tiene un poder de organización y dirección. Bueno, pues el trabajador, cuando veamos los derechos y obligaciones, está obligado a obedecer siempre que no haya un riesgo para su integridad física, para su dignidad o para su intimidad y sean funciones propias de su trabajo, ¿vale? Entonces, veis aquí, no existe el deber de obediencia. Mentira, sí que existe. ¿Forma parte del poder de organización y dirección que corresponde al empresario? Sí. ¿Forma parte del poder disciplinario? No. El poder disciplinario es que cuando tú llegas tarde muchos días, el empresario te avisa. Primero verbalmente, luego por escrito. Y luego, si sigues, pues te puede poner una sanción, desde suspensión de empleo y sueldo hasta el despido, si la falta llega a ser lo suficientemente grave, ¿vale? Entonces, el poder disciplinario es otra cosa. Y después, porque es una actividad voluntaria. No, no es verdad. Las actividades voluntarias no están reguladas por el derecho del trabajo. ¿Veis? Que es muy fácil este test. Vamos con el ordenar las fuentes del derecho, que era lo que me planteabas, ¿no? Bueno, pues te doy aquí un conjunto de normas que cuando tú te hayas aprendido la pirámide... Yo lo que te planteaba, perdona, dime, es que en el apartado 11, te dice ordenar, te pone tratado... vale, es que yo no había llegado tanto. Ya. Ordena las siguientes normas de la pirámide de jerarquía, los usos y costumbres... El reglamento, el tratado internacional OIT y el decreto legislativo. No es la pirámide completa. Ahí, cuando vayamos avanzando en el tema, yo te voy a enseñar qué es un reglamento y cómo se reconocen, qué es un decreto legislativo, que todavía no me ha dado tiempo a contarlo. Y entonces vas a saber a qué nivel corresponden. Dime, perdona. Repite. La OIT. La OIT. Es lo que estaba explicando justo cuando me has hablado. Estaba explicando que dentro de la pirámide, en tratados internacionales, tenemos unas normas muy importantes que son las de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y es una institución
organización que vela, es de Naciones Unidas y va evaluando las condiciones de trabajo, va viendo los problemas, las enfermedades, las dolencias, las dificultades, los problemas familiares, todo lo relacionado con el trabajo a favor y en contra, y va viendo cómo esas condiciones podrían mejorar. Saca una serie de normas que llama convenios, que es las normas sobre cómo debería estar regulado o cómo es mejor cada vez, y luego, como es la Organización Internacional del Trabajo, los países miembros, cada país miembro, que son prácticamente todos los del planeta, está presente por medio de una representación tripartita. ¿Qué representación? Pues los gobiernos, los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores de cada país. De tal manera que cada país tiene a las tres partes con sus intereses contrapuestos allí presentes. Y entonces, ¿qué hace? Evalúa la situación de cada país y, por ejemplo, pues un país en vías de desarrollo no le puede pedir lo mismo que le pida a España o lo mismo que le pida a Suecia o lo mismo que le pida a otro. Entonces, analiza y evalúa las condiciones laborales en cada uno de los países y a cada uno de los países le da un objetivo y un plazo. Mira, para dentro de 3 años que volvamos a revisar, quiero que mejores. Las jornadas hay que reducirlas, esto es extenuante para tus trabajadores. Los permisos de maternidad, la vigilancia de la salud, porque estos químicos sin EPIs no se pueden usar, el no sé qué. Y a cada país le pone unos objetivos diferentes, ¿vale? Nosotros, en cada país, vamos a intentar llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque están las tres partes implicadas. Se responsabilizan de intentar llevar esto a cabo las empresas, los trabajadores y los gobiernos. Si pasados los 3 años no se ha cumplido este objetivo, pues se reevalúa y se dice, esto muy bien, lo has conseguido, esto también, esto ves que bien, que ahora no pasa esto otro. Y esto otro que no habéis conseguido, ¿por qué ha sido? Y entonces cada uno, el gobierno, los trabajadores y las empresas, explican las dificultades que han visto. Lo reevalúan y vuelven a dando más ayudas, más información, más pautas, más desglosando más esa forma de trabajar, les intentan ayudar a que, bueno, pues esto ya, a ver si en 1 año con estas nuevas ayudas lo conseguís. Y para dentro de 3 años, estos otros objetivos, ¿vale? Entonces, claro, fijaos, lo que es la regulación va a ser inmensa y entonces hay ámbitos de todo tipo y entonces habrá objetivos para las industrias textiles, objetivos para las minerías, objetivos según lo que cada país tiene y la situación de partida con la que está. Y a cada uno le van proponiendo, pero ya digo, si no cumple, se vuelve a evaluar, porque ya se supone que estando allí los trabajadores, las empresas y los estados, cada uno va a poner de su parte para intentar llegar, ¿vale? A diferencia de lo que pasa con la Unión Europea. La Unión Europea, en su momento en detalle lo veremos, la semana que viene, tiene normas que van a ser los reglamentos, las directivas y los... se me ha ido el último. Bueno, os lo diré. Las decisiones me parece que es. Vale, me interesa especialmente porque las decisiones, o si me equivoco de nombre, esa tercera norma es en concreto para un país o un par de países o los países concretos que tengan una situación que remediar ellos en concreto, con lo cual no afecta al conjunto. Dentro de las normas generales que se dictan para todo el espacio de la Unión Europea, tenemos los reglamentos y las directivas. Los reglamentos de la Unión Europea son normas de obligado cumplimiento. Se publican en el Boletín Oficial de la Unión Europea y desde el momento en que entran en vigor ya es obligatorio en toda la Unión. Mientras que las directivas son unas normas de cohesión de la Unión, pero respetando las diferencias intrínsecas de cada Estado. La gran mayoría de los estados, o por lo menos los de nuestro ámbito meridional, que tuvieron la ocupación napoleónica, tienen códigos de derecho napoleónicos y tenemos una forma de hacer las cosas que es diferente a los países anglosajones o países nórdicos u otros, que cada uno va a tener una idiosincrasia jurídica diferente y entonces lo que hace la directiva es decir, mira, el objetivo a 5 años es que lleguéis a regular todo esto. Yo saco esta norma y tenéis 5 años para convertirlo en legislación propia.
Si pasados 5 años tú no lo has hecho, a partir de 5 años un día, o el plazo que hayan establecido, ya es ley en vigor en tu país. Cualquier persona puede llegar y decir, me están vulnerando mis derechos porque esta norma, que no han querido transponer, pero que ya es obligado cumplimiento en España, me dice que tengo estos derechos y no me los están dando. ¿Vale? Pero les da la oportunidad en un plazo de tiempo de organizarse y hacerlo al estilo de su país. ¿Vale? Esa es la diferencia. Nosotros veremos luego, cuando veamos las normas concretas, porque ahora es una primera aproximación a la pirámide de jerarquía normativa, nosotros cuando vemos las leyes de prevención, por ejemplo, tenemos la ley de prevención de riesgos, que está publicada en el Boletín Oficial del Estado 31/85, que fue una directiva que España no logró transponer en plazo y que pasado ya bastante plazo lo que hicieron fue traducirla al castellano y publicarla en el BOE. ¿Por qué? Porque íbamos tan atrasados en prevención de riesgo que no podían publicar la ley porque no había nada para llevarlo a cabo. ¿Vale? No había técnicos de prevención, no había equipos de prevención en las empresas, no había plan de prevención en las empresas, había que formar gente, prepararla, que hicieran todo eso y dar un plazo para que las empresas del país se fueran adaptando y nombraran formasen a sus técnicos, preparasen lo que vosotros vais a hacer. Vosotros cuando salgáis vais a ser técnicos de nivel básico de prevención de riesgos equivalente a 30 horas. La diferencia, un nivel básico, va a ser 30 o 50, dependiendo de si tu actividad corresponde a un sector de especial siniestralidad o es un sector sin alta siniestralidad. El vuestro, lógicamente, no tiene especial siniestralidad. Por eso yo, cuando veamos prevención, os vamos a dar la prevención específica de vuestro sector. Como podéis trabajar en cualquier sector, si luego vas a una empresa química o una empresa de explosivos o una empresa con un riesgo, la empresa tendrá que suplementarse esa prevención concreta para el sector al que entras. Pero de momento eres prevencionista básico, de nivel básico, 30 horas. ¿Vale? Bueno, el próximo día seguimos, pero ya tenéis una primera pincelada para empezar a ver, por ejemplo, los primeros vídeos o los primeros audios. ¿Vale? A ver. Se me ha borrado una E. Los que habéis estado desde el principio, aquí falta una E. Este tema es su preparación con vídeos. ¿Vale? Entonces, veis el derecho laboral y sus orígenes, las 5 características de la relación laboral, las relaciones especiales de trabajo, sobre las fuentes del derecho, vídeos 4 y 5. Esto ya no lo hemos explicado, pero hasta el vídeo 5.5 podríais verlo y os vuelve a contar un poco con otras palabras lo que yo os he contado, pero vais a ir avanzando. ¿Qué queréis avanzar? Los principios. El siguiente vídeo, los principios de aplicación del derecho son unos criterios sobre cómo se van a aplicar las leyes, muy fáciles de entender, y los derechos y deberes del trabajador son muy interesantes y los que habéis trabajado los vais a entender a la primera. Y lo más importante del capítulo estaría visto. Luego quedaría una aclaración sobre las normas de prevención y ya estamos. O sea que veis que no es difícil y que podéis con todo. Vale. Vuelvo a repetir, cualquier duda que tengáis, volvemos a recordar que tenemos aquí un forito de dudas. Aquí, a ver dónde están los foros. Aquí, foro de dudas. Nuestro correo WhatsApp, mensajería del aula y el correo electrónico de Educamadrid. Por cualquiera de esas 3 vías para lo que necesitéis. ¿Vale? Vale. Venga, buena semana y nos volvemos a ver el lunes. Hasta luego a todos. Muchas gracias. A vosotros.